Enfermedades crónicas. Una mirada global para comprender la psoriasis, con la doctora Ángela Londoño, dermatóloga de la ciudad de Medellín. La doctora Ángela Londoño es especialista en dermatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en epidemiología del CES, candidata a máster de autoinmunidad Universidad Huelva de España, miembro internacional del grupo IPC, que es el grupo Psoriasis Council, miembro de ISPIN Skin, que es Inflammation and Psoriasis International Network, que es una asociación de dermatólogos de la piel en Europa, miembro de la Academia Americana de Dermatología desde 2012 y miembro del grupo de estudios de psoriasis de Colsor. Aparte de eso, es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis y delegada por Colombia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Ángela Londoño para que nos ilustre con su presentación. Buenos días, doctora Ángela. Muchas gracias por estar, haber hecho eco a este llamado de Fundaxo, y con ustedes quedan los pacientes y los oyentes. Buenos días. Muchas gracias a Guillermo por invitarme a estar con ustedes en esta actividad tan especial, donde nosotros tratamos de ser un poco profesores en muchos aspectos de las enfermedades que ustedes sufren, y en este caso de psoriasis. Y el día de hoy yo vengo a hablarles más que de la psoriasis, a entender a las enfermedades crónicas y por qué es tan importante tener aspectos de adherencia al tratamiento en enfermedades como estas, donde la psoriasis clasifica. Mi nombre es Ángela María Londoño García, soy médica dermatóloga, magíster en epidemiología, aún estudiante, estoy haciendo una maestría de autoinmunidad en una universidad de España, y estos son mis conflictos de interés. Y este es el recorrido que vamos a tener a lo largo de la charla. Vamos a entender a la enfermedad crónica, la psoriasis como enfermedad crónica y sus repercusiones, dos conceptos que son supremamente importantes, que es adherencia y no adherencia al tratamiento, y cómo mejorar esa adherencia. Entonces empecemos con la definición de enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas son aquellas entidades o afectaciones que van a durar 3 meses o más y que es posible que puedan empeorar en el tiempo. Casi siempre se presentan en adultos, no quiere decir que no puedan empezar desde la infancia. Ellas pueden arrancar desde la infancia, pero lo más común es que las veamos en los adultos, y a menudo vamos a tener un control, más no una curación. Yo creo que muchos de ustedes se van sintiendo identificados cuando han estado en el médico y les dicen eso de la psoriasis. ¿Qué características van a tener comunes esas enfermedades crónicas? Lo uno, la presencia de factores hereditarios que pueden predisponerlas. La psoriasis lo tiene. Son enfermedades que no son transmisibles o contagiosas y que pueden verse influenciadas en general por estilos de vida que son adquiridos, o sea, el tipo de alimentación que usamos, el consumo o no de sustancias psicoactivas, el sedentarismo, la falta de ejercicio, la adopción de posturas incorrectas al caminar, sentarse o dormir, la forma como controlamos las emociones, los sentimientos, o inclusive otras enfermedades que pueden desencadenar la presentación de esa enfermedad crónica. Dentro de esas características comunes que tienen todas las enfermedades crónicas, por un lado, pueden llevar al daño de un órgano ante la falta de un tratamiento adecuado. Pueden complicarse y acarrear la presentación de otras enfermedades. Por ejemplo, una hipertensión terminar en una enfermedad cerebrovascular por no estar controlada. Pueden llegar a ser incapacitantes, o sea, que impiden o limiten las realizaciones de esas actividades normales. Miren, piensen en la psoriasis cuando estamos en esas crisis que pueden llevarnos a que no podamos ir de paseo con la familia, salir a caminar, a hacer ejercicio. Requieren de control, y por eso las evaluaciones médicas periódicas pueden modificarse o prevenirse. En muchas de ellas, por ejemplo, se puede prevenir una diabetes con adecuados estilos de vida, lo mismo que una hipertensión, y muchas de ellas pueden llevar a alto costo no solamente en lo económico, en lo que puede costar un medicamento, sino también a alto costo en los problemas laborales, sociales o familiares, alto costo psicológico.
¿Cuáles son las formas más comunes de enfermedad crónica? ¿Cuáles son las más comunes que hemos escuchado? El cáncer, la cardiopatía, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes, las enfermedades renales y la artritis. Y todas ellas ocupan los primeros puestos de mortalidad, en general todos los grupos de edad. Y, como ya les estaba diciendo, las enfermedades crónicas tienen repercusión en múltiples aspectos. Vamos a tener repercusión en los aspectos psicológicos y ya vamos a profundizar un poco más de eso, en lo que puede afectar la calidad de vida de los pacientes, repercusión en los aspectos familiares, porque este es ya también un paciente que alrededor tiene personas que también se están afectando por el hecho de volverse cuidadores y están conviviendo alrededor de esa enfermedad crónica. Laborales, pacientes que dejan de ser activos laboralmente porque se incapacitan o porque no están rindiendo lo que deben de ser, y sociales también, porque son pacientes que van a dejar de tener todo su desarrollo normal dentro de una sociedad. Entonces, cuando ya estamos hablando de la psoriasis como enfermedad crónica, miremosla y entendámosla. Miren que la psoriasis en duración de enfermedad se dice que es crónica porque miren que puede estar durando más de 10 años y va muy a la par de aspectos como la diabetes o la depresión, e inclusive mire que en tiempo puede durar mucho más que lo que dura una enfermedad cardiovascular o el mismo cáncer. Y cuando estamos haciendo esas mediciones de esos cuestionarios psicológicos que nos dicen qué tanto impacta en la salud física como mental, miremos cómo la psoriasis inclusive impacta más que lo que puede impactar una falla cardíaca. Y miren, cuando estamos hablando de la salud mental, miren cómo impacta más que lo que puede impactar en EPOC y depresión. Entonces, miren cómo es una enfermedad que sí está generando carga importante para el paciente que la sufre. Y esa carga se ha tratado de medir. ¿Por qué? Porque el paciente que sufre la psoriasis y que la empieza a temprana edad puede haber dejado de hacer muchas cosas en su vida, que es lo que se ha denominado discapacidad progresiva en el transcurso vital. O sea, ¿qué tanto me ha afectado la enfermedad a mí que yo, por ejemplo, tuve que cambiar una carrera, un trabajo? ¿Cómo me afectan mis relaciones personales, académicas, en la decisión de tener hijos, en jubilaciones anticipadas? Y esas cosas no son medibles en un cuestionario. Esas cosas son situaciones que el paciente ha ido acumulando y ha tenido que ir sorteando con su día a día y que van impactando en su calidad de vida. Y miren cómo esa discapacidad acumulada en el transcurso vital impacta en esferas personales, en las relaciones interpersonales, en la vida sexual, como en esferas socioeconómicas, en la dificultad para mantener o conseguir trabajo, en malos hábitos alimentarios, en una pobre adherencia al tratamiento. Y esto nos da entrada al tercer punto, y es entender qué es adherencia y no adherencia al tratamiento. Cuando estamos hablando de adherencia al tratamiento, estamos hablando del cumplimiento de un tratamiento, es decir, la forma como me tomo la medicación, la dosificación y un programa prescrito y lo sigo de la manera correcta. Y además también va a considerar la persistencia que tenga la toma de la medicación a lo largo del tratamiento de ese paciente. Y es muy triste encontrar estas cifras. Miren que en general se ha descrito falta de adherencia a las terapias en las enfermedades crónicas entre un 15 y un 93%. En promedio, un 50%. Miren, un 50% no se está tomando de manera correcta los medicamentos, no está siguiendo las indicaciones. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica tener adherencia al tratamiento? Cuando estamos hablando de ser adherentes, estamos diciendo que asistamos a las consultas programadas, que tomemos los medicamentos tal como se nos prescriben, que realicemos los cambios de vida recomendados, o sea, alimentación, hacer ejercicio, entre otros, dejar de fumar, y completar los análisis o las pruebas solicitadas. ¿Cuántos de ustedes han dejado de hacerse los exámenes, se les olvida hacérselos y nosotros llegamos y les decimos en la consulta por qué no se los hizo? Mire que es muy importante porque tenemos que vigilar ese medicamento que usted se está tomando. Y todo eso hace parte de ser adherente a una terapia. ¿Y qué implica el no ser adherente? Pues que vamos a tener una mayor posibilidad de falla terapéutica. Esa es la mayor causa de falla terapéutica y generalmente es atribuible al paciente porque no sigue las instrucciones. Esas son las implicaciones que tiene la no adherencia. Y cuando yo no soy adherente a una terapia, por ejemplo en hipertensión,
puedo llevar a un paro cardíaco. Si no me he hecho las gotas para el glaucoma, puedo perder un ojo. Si no me tomo los antibióticos como son o me los automedico, puedo llevar a multiresistencia microbiana. O una cosa tan horrible como perder un órgano cuando no me tomo la medicación para el trasplante. Entonces miren que el no ser adherente puede llevar a consecuencias muy importantes. Y en la psoriasis, que no me mejoren las lesiones, que aumenten las hospitalizaciones, que aumenten comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el colesterol alto o inclusive tener un infarto. Miren la importancia de ser adherente a una terapia de psoriasis. ¿Y qué pasa cuando el médico no sabe que mi paciente es adherente? ¿Qué es lo que puede suceder? Uno, que empiezo a prescribir mayores dosis del medicamento. ¿Por qué? Porque pienso que el medicamento está en la dosis que no es. Y resulta que el paciente es que no se lo está tomando como es. Y eso puede llevar a riesgos innecesarios. Ordenar estudios que son no requeridos y muchos de esos estudios pueden llegar a ser invasivos. Entonces le estamos mandando un examen que el paciente no necesita. Que le cambiemos la terapia porque estamos pensando que no hay respuesta y no había necesidad de cambiar la terapia, era simplemente tomársela de manera correcta. Y lo otro, incrementar los costos, porque eso afecta directamente el sistema de salud. Entonces, cuando estamos hablando de todos esos aspectos esenciales en la atención a enfermedades crónicas, además de entender bien que debemos ser adherentes, pues tenemos 3 principios que son súper importantes. El primero es que siempre vamos a buscar no causar daño. Como médicos estamos eso como en la mente, como primera instancia. Segundo, se debe facilitar el acceso a pacientes y al grupo familiar a esos recursos de salud y que esos recursos de salud sean dados por los profesionales idóneos, siempre buscando que tengamos una continuidad para poder limitar los daños que puede llevar y generar una enfermedad crónica. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la adherencia? Pues la mejoría de la adherencia es una labor médico-paciente. Entonces vamos a tener una primera instancia y es buscar mejorar las estrategias de afrontamiento de la enfermedad crónica. Cómo el paciente afronta o se adapta a esa enfermedad crónica. Y lo más importante es que el paciente comprenda, entienda qué es esa enfermedad, la identifique, las causas, las consecuencias que puede tener si no se trata correctamente, cuánto puede ser esa duración de la enfermedad. Cuando el paciente conoce y entiende su enfermedad, se apropia de ella y tiene una mejor adherencia. Si el paciente no tiene estrategias de afrontamiento correcto, miren lo que puede pasar. Podemos empezar a tener un mayor número de recaídas. Cuando el paciente tiene una actitud pasiva, no asiste a las citas, tiene una actitud de impotencia, de fatalismo, o es con una actitud de negación o evasiva, va a empeorar la adherencia y vamos a tener más recaídas. En cambio, cuando el paciente tiene una mejor percepción de enfermedad, lo que les acabo de decir, expresa de manera adecuada sus sentimientos con el médico, generalmente esos son los pacientes que tienen menos recaídas, tienen una mejor adherencia. ¿Y cómo se mejora la adherencia? Uno, información efectiva, o sea, que cuando se hable médico-paciente tengamos claridad, suficiencia y pertinencia de lo que les estamos explicando a ustedes. Nosotros como médicos tenemos que tener un papel motivador, educador, apoyarnos, no ser paternalistas. Ojo, el paternalismo es una situación que no se debe de dar. Ustedes deben ser los que se apropian de su enfermedad, pero nosotros somos el apoyo importante para ustedes. Tenemos como pacientes unas obligaciones, informar los eventos adversos, informar si hay empeoramiento de los síntomas, cumplimientos de la terapia, realizarnos los exámenes y lograr que la consulta, ese momento de encuentro con el médico sea un momento exitoso, donde se pueda entender el propósito de los tratamientos, entender cómo se van a tomar, la duración. O sea, todo esto va de la mano. Y específicamente en psoriasis hay unas recomendaciones que son muy importantes dentro de esos cambios de estilo de vida. Buscar controlar el peso, realizar ejercicio y una dieta adecuada, no consumir cigarrillo y licor porque ya sabemos que son claros disparadores de la enfermedad. Y el control de otras enfermedades. Si mi diabetes, mi hipertensión, mi colesterol alto, mi obesidad no se controlan, mi psoriasis probablemente tampoco va a tener control. Y definitivamente, tener una relación médico-paciente exitosa, porque esa es la clave, que tengamos un tratamiento
que logre las metas y los objetivos que nos planteamos. Entonces miren cómo también está en manos de ustedes como pacientes lograr que ese tratamiento, sea cual sea el que se les instaure en el momento de la consulta, sea el mejor posible. Muchísimas gracias.